Buenos días, que Dios le bendiga, mis hermanos amados. Damos una vez más gracias al Señor, sobre todo por sus favores, por su misericordia, por su gracia para con nosotros y por su cuidado para con nosotros. Damos gracias a nuestro Dios en este día por la oportunidad que nos da de recibir a la iglesia de manera virtual en esta mañana a causa de algunos contratiempos climáticos. Nosotros hemos decidido e informado a la iglesia que nuestra expectativa, nuestra esperanza y nuestra oración es que usted esté con nosotros desde allí, desde sus hogares, para que puedan compartir la palabra de Dios en esta mañana junto con este servidor suyo. Queremos deleitarnos en el mensaje que el Señor ha traído a nuestros corazones en esta mañana, un mensaje que usted se va a dar cuenta es un paréntesis en medio de este capítulo 12, es un paréntesis, así como aquel clamor particular que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos en el capítulo 11, aquel clamor específico, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Era un clamor de esperanza, era un aliciente en medio de aquel relato de particular oposición que comenzábamos a ver en el capítulo 11. Y hoy, en esta mañana, en el capítulo 12, vamos a ver este paréntesis maravilloso de el Evangelio de Mateo aquí en este contexto, donde el evangelista hace un alto para evocar la palabra profética del Antiguo Testamento que fue dada a manos del profeta Isaías, hablándonos acerca del propósito del siervo de Jehová, del siervo escogido de Jehová. Es una tremenda porción. De hecho, me gustaría comenzar con esa porción en esta mañana en Isaías capítulo número 42. Así que vaya por favor allí. Isaías capítulo número 42, versos 1 al 9. Vamos a leer esa porción. Luego vamos a tener un tiempo particular de breve introducción al mensaje propiamente de esta mañana y luego vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Dios en sus manos y que Él pueda ser exaltado. Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo número 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Tremenda porción, mi amado hermano, tremenda porción en esta mañana. Anuncio
¿verdad? Del Mesías, que todavía no se había manifestado, este anuncio de el ungido de Jehová a manos del profeta Isaías. Es una porción maravillosa que se complementa con otras revelaciones dadas en el mismo libro del profeta Isaías, y nosotros nos vamos a dar cuenta la manera en la que de manera expresa el profeta Isaías nos revela la ciertísima confianza que debemos tener en que Dios, mi amado hermano, Dios llevará a cabo sus propósitos y sus planes. No hay nada, absolutamente nada, que pueda entorpecer el propósito soberano de Dios para con la historia. El plan redentor de nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús, en la persona de ese siervo de Jehová, como le llama Isaías. Nosotros vamos a ver, mi amado hermano, en esta mañana en medio de estos dos capítulos particulares, de gran referencia a opresiones, a persecuciones, a oposiciones. La ponderación que nosotros hacemos de la triste realidad de la persecución, de la crudeza de la persecución que vivía el Señor Jesucristo y sus discípulos en el tiempo en que nos narra Mateo el desarrollo del ministerio terrenal del Señor, pero también la persecución que recibe y que percibe la iglesia hoy. Esa evaluación que nosotros hacemos de esa cruda y triste realidad no nos lleva a ignorar la soberanía de nuestro Dios y la certeza, la firmeza, la seguridad de que Dios completará su obra, de que Dios llevará a cabo sus planes a través de la historia. Y esta revelación del profeta Isaías es un fundamento, es una base escritural en el Antiguo Testamento que nos permite ver esto de manera clara. Y Mateo se hace eco de esta porción en la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Ese es el contexto particular en que nosotros encontramos esa declaración, una declaración donde Mateo parte de Isaías para que nosotros seamos capaces, ¿verdad?, de entender la inquebrantable voluntad de nuestro Dios para poder llevar a cabo su obra, mi amado hermano. Más temprano que tarde, el Señor lo hará, mi amado hermano. Y como dice el profeta Isaías en esta porción, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea, amado hermano, no se apagará hasta que el Señor saque a victoria el juicio. Esta porción nos debe traer confianza de que a pesar de las persecuciones y a pesar de las oposiciones, nuestro Dios tiene un propósito inquebrantable que no podrá ser estorbado. Y esa es la confianza de los hijos de Dios, mi amado hermano. Esa es la confianza de la iglesia, esa es la confianza de aquellos que esperamos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación completa, conclusiva de los planes de Dios a través de la historia. Y nosotros esperamos el cumplimiento de tales promesas. De manera que vamos a ir a la porción de esta mañana en Mateo capítulo número 12 para que nosotros entonces veamos allí de una manera más específica eso de lo que Mateo se hace eco. De hecho, en esta porción que vamos a estudiar desde el verso 15 hasta el verso 21, no vemos al Señor Jesucristo manifestándose, más bien es el relato particular que Mateo hace de los eventos, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en este mensaje que hemos titulado justamente el propósito del siervo escogido, el propósito del siervo escogido. Así que vamos a leer la porción Mateo capítulo número 12, versos 15 hasta el verso 21, y luego vamos a orar. Dice la palabra de Dios allí. Sabiendo esto Jesús, ¿qué era lo que sabía Jesús?
Usted conoce el contexto del capítulo 12. En el capítulo 12, el Señor Jesucristo enfrentó a los escribas, a los fariseos, a las autoridades religiosas de la época. Los enfrentó con valentía y con autoridad. Y al final de la porción que estudiamos el domingo pasado, de hecho, en el verso número 14, justo arriba de donde estamos leyendo en este momento, usted y yo podemos leer: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Para destruirle. Entonces, mire cómo dice el verso 15. Sabiendo esto, Jesús, habiéndose enterado, habiéndose, ¿verdad? Habiéndose apercibido de esta realidad, posiblemente no lo dice la palabra de Dios, posiblemente sí tuvo un acercamiento con respecto a las personas de este consejo particular, estaba cerca de ellos, pero el Señor Jesucristo, usted y yo lo sabemos, mi amado hermano, el Señor Jesucristo conocía los corazones de estos hombres. Y dice la palabra de Dios: sabiendo esto, Jesús, aunque ellos habían tenido consejo y posiblemente, ¿verdad? Como otra alternativa de los eventos, posiblemente fue un consejo apartado del Señor, pero el Señor conocía los corazones de estas personas. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y dice el verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, y este es el capítulo 42 de Isaías, que nosotros acabamos de leer: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Padre, Dios de los cielos, te damos inmensas gracias, oh Señor. Te damos gracias con nuestras bocas, pero también te damos gracias con nuestros corazones. Postramos nuestros corazones, los traemos delante de tu presencia, oh Señor, en acción de gracias. En esta mañana, junto con la iglesia, junto con toda aquella porción, el remanente fiel de tus hijos, que en esta mañana, en este momento, está escuchando tu palabra, está atento a la predicación de tu palabra, porque sabemos, oh Dios del cielo, que no solamente recibirla, sino también ser capaces de ser vehículos de tu palabra, impartirla, hablarla, exponer tu palabra. Es una bendición, no solamente es un gran privilegio, es una bendición, es de bien para nuestras vidas. Y esta mañana estamos aquí, oh Señor, delante de ti, porque queremos ser bendecidos con lo que tú tengas que decirnos a través de ella. Te rogamos que nos dirijas, oh Señor, con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esta es la porción, ¿verdad?, a la que nos hemos referido con respecto a ese particular eco que Mateo se hace del profeta Isaías. El Señor Jesucristo, de una manera particular, como nosotros lo hemos visto ya en el despliegue de todo el capítulo 11 y 12, después del Señor haber seleccionado a sus discípulos, predicaba el evangelio del reino de los cielos, hacía milagros, sanaba a los enfermos, alimentaba a multitudes, y todo este despliegue de poder y de autoridad siempre lo hacía, dice la palabra de Dios, sin cuidarse de ningún hombre, porque el Señor conocía los pensamientos de ellos. De hecho, eso fue lo que vimos al inicio de este capítulo 12. Un Señor Jesucristo
osado, no irreverente, pero valiente, enfrentando a estos hombres que cuestionaban las acciones de sus discípulos y cuestionaban la autoridad del Señor Jesucristo en medio del templo. Pero cuando los propósitos, mi amado hermano, del Padre, los propósitos soberanos de nuestro Dios, venían a ser objeto de las maquinaciones de los hombres, de las maquinaciones de los enemigos del reino de los cielos, el Señor Jesucristo entonces se mostraba cauto. Yo no sé si usted lo vio, usted se pudo dar cuenta junto conmigo. El Señor Jesucristo en este momento, cauteloso, dice la palabra de Dios, se apartó de allí. Se apartó de allí. Y además de esto, dice la palabra en el verso 16, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no dijeran nada acerca de su persona o de su ministerio. El Señor Jesucristo, de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera, un carácter manso, y por ese testimonio correcto de sujeción al Padre, aunque era dueño de toda la autoridad y la potestad, mi amado hermano, nunca obró de manera arrogante en dependencia de su propia autoridad y potestad. Por esto el Señor Jesucristo enfrentó a los fariseos en medio de la mies, andando por el campo con sus discípulos. Enfrentó a los fariseos en medio de la sinagoga en un día del sábado. Y lo hizo en ambas ocasiones con valentía y con autoridad. Pero cuando el Señor supo de las maquinaciones para destruirlo, la Biblia dice que el Señor, usando prudencia, se alejó de allí. No por miedo a las consecuencias físicas, mi amado hermano, sino para salvaguardar la continuidad de los planes del Señor sobre su vida y sobre su ministerio terrenal, los planes del Padre que está en los cielos, como muchas veces se refirió al Dios de los cielos, el Señor Jesucristo, por cuanto era el unigénito Hijo de Dios. Y hablaba en esos términos. No sería la voluntad autónoma del Hijo la que dictaría el tiempo y las sazones de su ministerio aquí en la tierra, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso el Señor Jesucristo, sujeto a ese propósito superior, a ese plan eterno de Dios, aunque contaba con toda la autoridad, en medio del riesgo que suponía para su integridad física, para su humanidad física, el Señor Jesucristo se alejó de allí, dice la palabra de Dios. Por esa razón es que Mateo, ¿verdad?, en este momento particular, hace mención de Isaías en su declaración del capítulo 42, cuando nos habla de ese siervo de Jehová como un siervo humilde, como un siervo en quien no se vería arrogancia, un siervo en quien no se vería voceadera, estridencia, griteríos en las calles, a despliegue de una autoridad desmedida. No, la palabra de Dios en esta porción de Isaías, y es lo que vimos, es lo que leímos, y es a lo que Mateo hace referencia justamente en el contexto de este Señor Jesucristo, siendo cauto, siendo manso, siendo sabio, alejándose en este momento particular cuando oyó, ¿verdad?, de los planes que habían en contra suya. Y el espíritu particular de esa profecía que nosotros leímos en Isaías es exactamente la razón por la cual el Señor tuvo el cuidado particular de esta palabra profética en torno a su cumplimiento. A lo que me refiero, mi amado hermano, es que el Señor mandó que no fuese divulgada su identidad y su propósito por causa de esta profecía. Por causa de esta profecía. Eso es lo que vemos allí. Claramente, dice verso 16, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, y dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y es lo que vamos a tratar de entender a partir de este momento. Vamos a tratar de entender el cuidado del Señor sobre el propósito del Padre,
un propósito que excedía la temporalidad del Señor Jesucristo, un propósito eterno. Y vamos a ver cómo a través de esta porción nosotros vemos al Señor Jesucristo a unirse a los propósitos del Padre, y antes que ejercer una autoridad que la tenía, dice la palabra de Dios, se alejó de allí con cautela. Dice el verso 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. Por eso es que digo, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tenía un propósito que estaba por encima de la mera popularidad. El Señor Jesucristo no tenía un interés particular de convertirse en rey de este mundo, en su carne, en su humanidad, ni que su ministerio terrenal cobrara una fama y fuera aceptado por todos de manera específica. De hecho, cuando el Señor le reclamaron la dureza de ciertas palabras y le advirtieron muchos que con esas palabras él lo que estaba provocando era que mucha gente se fuera de su lado, usted sabe cómo fue que el Señor Jesucristo les respondió: ¿y ustedes también se quieren ir? El Señor Jesucristo no buscaba popularidad. El Señor Jesucristo no estaba interesado en la aceptación de las gentes. El Señor Jesucristo estaba interesado en el rescate de las gentes, en la redención de las gentes. El Señor Jesucristo estaba y continúa estando, mi amado hermano, en el negocio de salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo no vino para convertirse en un mega predicador popular, un milagrero, un espectáculo sanador de enfermedades. El Señor Jesucristo no vino a sentarse en un trono como un vicario de Dios, pasivo allí en medio de la opulencia. El Señor Jesucristo no vino a nada de eso, mi amado hermano. El Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, vino para darse a sí mismo en una cruz, para que usted y yo, por medio de la fe en su persona y en su obra, pudiésemos ser salvos. Y esa proeza particular de la cruz del Calvario, esa proeza específica de expiación, de sacrificio en favor nuestro, es una obra que repercute de manera individual en las personas, no de manera grupal. Ya lo hemos dicho muchas veces. La salvación no es por racimo, mi amado hermano. La salvación es individual. Y esa relación personal es la que nuestro Dios quiere tener contigo por medio de la obra de Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo vino a hacer un trabajo en tu corazón y en el mío, un trabajo sobrenatural. Un trabajo muchas veces imperceptible por medio del Espíritu de gracia. Ese Espíritu por medio del cual pueden ser movidos los montes, dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4. Pero no con espada ni con ejércitos, no, por medio de su Espíritu de gracia. Por medio de su Espíritu de gracia. Esa es la obra regeneradora del Espíritu. Y esa es una obra particular. Esa es una obra imperceptible. Esa es una obra fuera de toda presión. Mire, mi hermano, el evangelio no se discute con nadie. Y la transformación de las personas tampoco se logra arrastrando a las personas a la fuerza a una decisión por Cristo Jesús. La obra del Espíritu es una obra apacible. El siervo de Jehová se condujo de esa manera. Proféticamente está establecido que se conduciría de esa forma, calladamente, en mansedumbre. Y usted y yo no podemos ser diferentes. La palabra de Dios nos manda a eso, mi amado hermano, a asumir la autoridad de la palabra de Dios, pero en mansedumbre. ¿No dice la palabra de Dios que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos? Ese es un reflejo del siervo de Jehová. Ese es un reflejo del siervo escogido de Dios. Hay momentos particulares, específicos, cuando usted posiblemente asumirá una postura de mayor exposición. Yo no digo que no haya momentos para ello, pero de manera específica, la conducta
que nosotros vemos y el carácter, sobre todo el carácter del Señor Jesucristo, reflejado en esta palabra profética, reflejado en este eco que Mateo se hace de esa palabra profética, y el carácter que usted y yo debiéramos reflejar hoy como hijos de Dios, es ese carácter, mi amado hermano. El Señor Jesucristo vino a esto, a salvar al pecador de manera particular con esa obra de gracia que nosotros vemos descrita allí en el profeta Isaías. ¿Cuántas veces no se alejó el Señor Jesucristo de las personas para evitar ambas cosas? Para evitar, mire, para evitar que fuera exaltado humanamente, para evitar que fuera, como muchos quisieron, echarle mano y hacerle rey, para evitar ser exaltado desmedidamente antes que fuera tiempo. Pero también, como nos enseña la palabra de Dios, para evitar ser ultrajado antes de tiempo, para evitar ser agredido antes de tiempo. El Señor Jesucristo no temía el impacto físico de la agresión. El Señor Jesucristo está descrito en el mismo libro de Isaías como un varón de dolores, experimentado en quebrantos, mi amado hermano. De manera que no hay un argumento para validar el temor o para explicar de alguna manera que esta actitud de apartarse fue por causa de temor o fue porque... No, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tenía una visión superior. El Señor Jesucristo era Dios encarnado. El Señor Jesucristo, en su visión eterna de su plan soberano, sabía que no era el tiempo particular para que estas cosas ocurrieran. El Señor Jesucristo en su humanidad sabía que tenía que sujetarse a los tiempos y a las condiciones que el Padre en su sola potestad había declarado en consejo eterno sobre la persona del Hijo. El Señor Jesucristo de manera específica evidencia todo el carácter del siervo sufrido, del siervo escogido que nosotros vemos descrito allí en el Antiguo Testamento. Y todas esas cosas, mi amado, obedecían a ese propósito mayor en medio de la oposición creciente, lejos de caracterizar el temor del Señor, caracterizaban su visión de lo eterno, sujeta a los planes perfectos del Señor sobre su vida y su ministerio. Por tanto, mi amado, consideremos la razón por la que se alejó de allí de una manera más particular. Dice el verso 17 de Mateo, dice que él se alejó de allí y encarecía insistentemente a los que le oían que no divulgasen acerca de su persona o su obra. Y usted sabe por qué dice eso, Mateo. Mire, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo registra unas 11 declaraciones, ¿verdad?, de este tipo, no que son las únicas necesariamente ocasiones en donde se ve el cumplimiento profético del Antiguo Testamento, pero de manera expresa, así escrito, ¿verdad? Mateo registra cerca de 11 declaraciones donde lo acontecido o lo instruido a los hombres sería luego una evidencia del cumplimiento profético. Lo acontecido, lo sucedido en medio de los hombres, en medio del escenario de los hombres, sería luego una evidencia del cumplimiento profético. ¿Y usted sabe por qué, mi amado? ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en su palabra que Él no vino a derogar, a anular la ley y los profetas, sino que Él vino a cumplir la ley y los profetas. El Señor Jesucristo vino a dar cumplimiento de la ley y de los profetas. Me gusta la manera en cómo la Nueva Versión Internacional nos regala esa porción de Mateo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios en esa versión: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y el Señor Jesucristo, cada vez que en su omnisciencia conocía las circunstancias, sabía que Dios estaba
desplegando, el Padre en su potestad estaba desplegando el plan soberano que estaba determinado para la persona de Cristo Jesús en materia profética. Por eso que nosotros creemos, mi hermano, que cuando la Biblia dice para que se cumpla lo dicho por el profeta, eso no significa una condición en el hombre para que se cumpla la profecía. No significa para que cumplido este aspecto del ámbito natural, del ámbito humano, pueda entonces cumplirse este otro aspecto profético en el plano espiritual. Hermanos, si los planes de Dios son soberanos verdaderamente, entonces, mi amado hermano, no es verdad que contará con la aprobación o con la participación en obediencia de parte del hombre para él cumplir sus planes soberanos. Un Dios soberano no necesita de usted ni de mí para llevar a cabo su plan. Un Dios soberano y eterno no necesita ni de usted ni de mí para llevar a cabo sus propósitos eternos. Si fuera de esta manera, entonces nuestro Dios no fuera un Dios soberano. Y tenemos que entender esa característica particular de nuestro Dios. Dios no depende de nosotros ni siquiera para salvarnos, mi amado hermano. Nosotros dependemos de Dios para nosotros poder ser salvos y tener vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que en su voluntad soberana Dios ha establecido un plan, un propósito de salvación. Y en ese propósito de salvación está incluida la fe que usted y yo debemos colocar en la persona de Cristo. Pero ¿quién es el que da la fe para salvación, mi amado hermano? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y no el oír cualquier cuento de callejas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra. Dios ha dado la fe por medio de la predicación de su palabra. Dios establece un requerimiento de arrepentimiento y fe para salvación. Y Dios se agencia todos los medios para que usted y yo tengamos vida eterna. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y los planes de Dios, planes soberanos, tampoco cuenta, mi hermano, con la obediencia de los hombres para ser cumplidos. Usted verá un ejemplo que quiero traer para usted en este aspecto, para que usted y yo seamos entendidos de esa realidad de nuestro Dios. Cuando acerca del cumplimiento u obediencia humanos, nosotros veamos que la Biblia diga, para que se cumpla lo dicho por el profeta, lo que busca la palabra de Dios, lo que busca Dios al revelar su palabra de esta manera, es que ese aspecto humano sea un testimonio del cumplimiento profético, no una condición para el cumplimiento profético. El Señor estaba instruyendo a los hombres, mi hermano. Mire, como siempre hace, en su misericordia, haciendo al hombre partícipe de sus planes eternos. El Señor estaba instruyendo al hombre que no divulgasen ningún aspecto de su persona o de su ministerio. Y cuando el Señor hace eso, mi hermano, Él está haciéndonos partícipe de sus planes. Y lo hace para que, visto esta obediencia particular de los hombres en retrospectiva, pueda ser contada para su gloria entre los testimonios del cumplimiento profético, como huellas del cumplimiento profético, mi amado hermano, no como alguna condición para el cumplimiento profético. Aun cuando nosotros leamos al Señor Jesucristo en Mateo 26, vaya conmigo allí, Mateo 26, verso 53, aun cuando nosotros leamos al Señor Jesucristo allí, ¿verdad?, advertir acerca de un cumplimiento profético que dependía de la humildad del Señor Jesucristo, nosotros debemos entender que no se trata de una condición que descansa en hombre alguno. Se trata de la persona de Cristo misma.
El Señor soberanamente estaba cuidando de cumplir la ley y los profetas, porque el Señor vino a eso. El Señor vino a cumplir todo lo que el Padre demandaba como rescate por el pecado, entre ellos, mi amado hermano, la muerte en una cruz. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. El Señor vino a cumplir la ley, a cumplir los profetas y vino a morir en una cruz como paga del pecado. Y el Señor sabía que había una serie de condiciones particulares y en su potestad estaba la capacidad de establecer un curso de acción diferente en medio de su plan soberano, pero el Señor estaba sujeto a la voluntad del Padre. Mírenlo aquí, Mateo 26, verso 53. Mateo 26, verso 53. ¿Qué dice el Señor allí? ¿Acaso piensas? Usted ve el contexto. Este contexto es el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní siendo abordado, ¿verdad? Por aquellos hombres que le perseguían como si él fuera un ladrón allí en la oscuridad. Y el Señor Jesucristo se dirigió a Pedro. Luego que Pedro, ¿verdad?, respondiera de una manera violenta en contra de aquellos que le perseguían, dice el Señor Jesucristo en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero mire el verso 54, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se cumpliría la profecía? El Señor Jesucristo tenía la capacidad, pero el Señor Jesucristo tenía, sobre todas las cosas, el propósito de mantenerse sujeto a la voluntad del Padre. Hasta la cruz del Calvario, mi amado hermano. Y de hecho, como dice la palabra de Dios en un espectro mucho mayor, hasta que todas las cosas sean traídas como estrado de sus pies, en entera sujeción de todo el universo, de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. En aquel día, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sea exaltado para gloria eterna por los siglos de los siglos. Aquel día, dice la palabra de Dios, ya no habrá necesidad de esta aparente distanciamiento entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Nunca lo hubo, pero usted y yo sabemos lo que ocurrió allí en el Getsemaní. Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Si fuere posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién estaba expresándose de esa manera? El Señor Jesucristo, hombre, 100% hombre, tal como era. Pero luego, ¿qué dijo el Señor Jesucristo sujeto a la voluntad del Padre? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De igual manera, en este momento particular, Pedro, pero venga, ¿tú no sabes que yo puedo orar al Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero dice el verso 54, ¿cómo entonces se cumplirían las profecías acerca de mí en este sentido? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? De manera, mi hermano, que lo que estamos viendo aquí en esta porción de Mateo, volvamos a Mateo 12, lo que estamos viendo aquí en esta mañana es a un Señor soberano y misericordioso en medio de todo este escenario de grave oposición a su predicación y a su evangelio, involucrándonos en sus planes eternos. El Dios soberano estaba llevando a cabo el propósito de su encarnación en la persona del Hijo. Y estaba pidiendo al hombre que participe del desarrollo de ese propósito soberano. Estaba pidiendo por medio de la sencilla instrucción que no le descubriesen. Eso es lo que dice el verso 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen.
no porque la desobediencia de ellos echaría a perder sus propósitos, sino porque tal como ocurre en nuestros días, hoy, mi amado hermano, la desobediencia de cualquiera con respecto a esa sencilla instrucción que encarecidamente pedía el Señor, no haría posible encontrar el cumplimiento de la voluntad de Dios. No haría posible encontrar ningún trazo de su voluntad soberana como para decir que esa persona pueda ser tenida entre los cielos, siervos del Dios Altísimo que hacen su voluntad. Es una intención de parte de nuestro Dios para involucrarnos en sus planes, para que su gloria sea para nuestro beneficio. Cuando el Señor nos pide a ti y a mí que nos involucremos en sus planes y propósitos soberanos, es para nuestra bendición. No para la afirmación o la validez de esos planes. Esos planes se llevarán a cabo con nosotros o sin nosotros, mi amado hermano. Déjeme decirle, Esther, la reina Esther, comprobó eso en carne propia, mi amado hermano. Vaya conmigo, por favor, al libro de Esther, para que veamos rápidamente esta referencia narrativa y biográfica en el Antiguo Testamento acerca de esta mujer, ¿verdad? Que en el contexto en que la vamos a ver, estaba ocupando una posición privilegiada en el imperio asirio. Allí había sido, ¿verdad?, hecha reina luego de este rey Asuero desechar a la reina anterior por el desplante que la reina Vasti le hizo. Si usted conoce el contexto del libro de Esther, usted sabrá a qué me refiero. Si no, simplemente, mi amado hermano, vaya al libro o tómelo hoy como un desafío de lectura de la palabra de Dios para que usted conozca la historia de Esther. Y entonces allí, siendo Esther entonces la reina, ese papel preponderante, ese rol particular que jugó Esther allí para la liberación de la nación de Israel. Pero nosotros vamos a ver que Esther titubeó y tuvo que ser confrontada por su tutor y pariente, Mardoqueo, y fue confrontada con este mismo principio particular que estamos mencionando en este momento. Los planes de cuidado del Señor sobre la nación de Israel son soberanos y serán llevados a cabo sin ti o contigo, Esther. Mire cómo dice Esther, capítulo número 4, versos 10 al 14. Esther había enviado a un siervo llamado Atac a preguntarle a Mardoqueo qué era lo que pasaba, por qué tanta tristeza. Y Mardoqueo le había enviado de vuelta a Esther con este siervo las evidencias del problema. Mira, nosotros como nación, de la cual tú eres parte también, Esther, estamos siendo atacados. Es más, ya hay una fecha para destruirnos a todos simultáneamente en cualquiera de las provincias del imperio asirio en donde nos encontremos. Mira la situación. Intercede por nosotros. Mira lo que dice el verso número 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y ponga atención a la respuesta de Mardoqueo. Cómo esta respuesta, ¿verdad?, confrontó a Esther con el mismo principio que estamos viendo en esta mañana. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás
en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe que si era para esto que el Señor te había puesto en preponderancia, ¿verdad? Tal como estás hoy, Esther. Y mi hermano, mire, ese es el principio que gravita alrededor de este aspecto particular de la obediencia al cumplimiento de nuestro Dios, o a la instrucción de nuestro Dios más bien, para el cumplimiento profético. Mire, mi hermano, es una bendición para usted y para mí que nosotros seamos integrados a sus planes soberanos y que nosotros procedamos en obediencia. Gloria a Dios por eso. Glorifica y exalta a Dios, al Dios de los cielos, y es para nuestra bendición. Ahora, si usted no se involucra en los planes del Señor, si usted no participa humildemente y animadamente y apasionadamente en las instrucciones que usted recibe de la palabra de Dios, ante los propósitos soberanos de Dios para su vida y para la expansión del reino de los cielos, si usted no lo hace, mi hermano, óigame, otra persona lo hará. Otra persona lo hará. Dios sabrá traer a victoria el juicio, como dice la profecía que vimos acerca del siervo escogido. Obedezca usted o no obedezca, mi amado hermano. Y ese es el principio particular que nosotros estamos viendo en este momento a raíz de la solicitud que el Señor Jesucristo estaba haciendo. No digan nada, no digan nada, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías. ¿Y qué pasa si alguno de esas personas, de alguno de esa multitud, ¿verdad?, revelaba los planes del Señor Jesucristo? ¿Ya por eso no se iba a cumplir la voluntad del Señor? No, mi amado hermano, simplemente usted perdía la bendición. Simplemente usted perdía la bendición. Usted no sería contado entre aquellos de quienes Dios se valió para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos. Por eso mi amado, que en esta mañana es importante que nosotros consideremos este principio particular en medio de la oposición del Evangelio. En medio de la oposición del Evangelio, en el momento que se pida, mi amado hermano, que usted levante su voz en favor de una causa, o como, ¿verdad?, volvamos a Mateo, o como en Mateo capítulo 12, no que levante su voz, sino que se quede callado, que no diga nada, que guarde discreción. En el momento, en palabras llanas, que a usted se le pida participar activamente o pasivamente en los planes de Dios para llevar a cabo sus propósitos, mi amado hermano, mire, apercíbase de la voluntad de Dios en su vida, ciña su corazón con obediencia y con fidelidad y propóngase sujetarse y cumplir obedientemente los planes del Señor en su vida. Porque si no, mi hermano, si no, como ya leímos en el relato de Esther, respiro y liberación, obediencia a los propósitos del Señor vendrá de cualquier otra parte y usted habrá perdido la bendición de haber sido utilizado por Dios soberanamente para que sus propósitos sean cumplidos. Y este es el propósito. Vamos a concluir con esta parte particular. El propósito profético que el Señor estaba preservando es el que nosotros vemos en esta tercera parte del mensaje. El cumplimiento profético en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, verso 18, dice la palabra de Dios allí. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz.
la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mi amado, esta es una de las porciones más emblemáticas que el libro de Isaías contiene. El libro de Isaías es una declaración maravillosa acerca del Mesías anunciado. El libro de Isaías está dividido, posiblemente usted lo sabe, ya en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, Isaías puede asemejarse o puede relacionarse de manera muy coherente con el Antiguo Testamento. Es allí donde se dan todas las evidencias de juicio, de justicia a causa del pecado de los hombres, pero también es donde más se anuncia el advenimiento del Mesías. Ahora, desde el capítulo 40 hasta el final del libro, puede relacionarse muy estrechamente con el Nuevo Testamento. Ya vemos allí la gracia, vemos allí la gloria desplegada del Mesías anunciado, y esta porción profética que se encuentra en el capítulo 42 no es ajena a esa realidad particular. Isaías, de manera específica, enfoca allí, hace un énfasis allí en la salvación, en la gloria de nuestro Dios por medio del Mesías que está siendo descrito. Ya no necesariamente anunciado como un evento futuro, sino está siendo descrito el carácter del Mesías que había sido anunciado. Y Mateo se hace eco de esta descripción particular. Mire el verso 18. Vamos a ir rápidamente sobre esa maravillosa profecía que Mateo usa para describir al siervo del Señor. Esta es una presentación particular, la del verso 18. Es la presentación del carácter del siervo de Jehová. La presentación y la confirmación del siervo de Jehová. Hay una serie de conjeturas acerca de a qué o a quién se refiere Isaías con mi siervo escogido. Y con razón, porque hay otras porciones bíblicas en el libro de Isaías, donde Isaías con esto de el siervo, mi siervo, se refiere a otras personas que no es el Cristo. Con esta expresión, Isaías ha sabido referirse al pueblo de Israel, a la nación de Israel, ha sabido referirse posiblemente en algunos aspectos también a sí mismo, a su propia persona, como siervo de Jehová. Y hasta ha sabido referirse, mi hermano, al rey Ciro de Persia, que es descrito en el mismo profeta Isaías como ese siervo que Jehová ha tomado de la mano para disciplina, para sanción, para castigo de las naciones. Pero de manera específica, mi hermano, esta porción del capítulo 42, o sea, a nosotros no nos queda duda que se trata del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo toma la referencia. Mateo parte de esa referencia y la aplica al Señor Jesucristo en este momento. Entonces la palabra de Dios está explicando la palabra de Dios. Y nosotros sabemos claramente que lo que Isaías dice, lo dice acerca de ese Jesús de Nazaret, acerca de Cristo, del Señor Jesucristo, que en este momento particular está siendo descrito por Mateo con la misma descripción que Isaías hace del siervo escogido de Jehová. Dice, verso 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y usted y yo posiblemente conocemos esa expresión. He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Dios de los cielos, el Padre en su potestad, reveló esta declaración en más de una ocasión con respecto al Señor Jesucristo. Se oyó esa voz cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado. Se oyó esa voz, los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo en el monte la oyeron cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado. He aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y no era más que un reflejo de lo que Isaías está diciendo acerca del Mesías
escogido, del siervo escogido de Jehová. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Por este propósito particular, para preservar el cumplimiento de esta profecía, era que el Señor Jesucristo estaba cediendo en este momento. Y estaba apartándose, estaba siendo cauto en medio de la opresión, en medio de la oposición. Estaba incluso pidiéndole a las personas que no revelaran su nombre, que no revelaran su identidad, que no revelaran el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo estaba desplegando para bendición de los hombres, para preservar esta palabra de mayor valor que estaba siendo expuesta acerca de su persona. Mire el verso 18, el final del verso 18. Dice la palabra de Dios: pondré mi espíritu sobre él. Y eso, mi amado, es lo que hará. Es lo que hará Jehová, Dios de los cielos, con su siervo escogido. Es más, el Señor Jesucristo no solamente fue engendrado del Espíritu Santo en el vientre de su madre, sino que el Señor Jesucristo fue investido con poder del Espíritu de Dios para hacer las señales y los portentos que fueron manifiestos durante su ministerio terrenal. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo cuando él estaba allí en Nazaret, en medio de la sinagoga de ellos, y le fue dado el libro del profeta Isaías, justamente. ¿Usted se acuerda de eso? Lucas capítulo 4. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esa profecía particular que el Señor Jesucristo leyó allí del profeta Isaías es la que encontramos en Isaías capítulo 61. No la vamos a leer, ya hicimos la referencia a partir de Lucas 4. Pero el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. Y por medio de ese Espíritu de Dios es que el Señor Jesucristo hacía las obras y los portentos que hacía. No era medalaganariamente, no era en un despliegue sensacionalista de poderes extraños. No, era el Espíritu de Dios obrando en la persona del Hijo, impartido por el Padre. Ahí está, mi amado hermano, la Trinidad obrando para gloria de Dios Padre. Dios había declarado por medio del profeta Isaías: pondré mi espíritu sobre él. Y el Señor Jesucristo había dicho: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y todo lo que había sido desplegado en materia de poder, de bendición, de gracia para con los hombres, fue por medio del Espíritu de Dios. Eso es lo que vemos. Mi hermano, este es un plan superior. Este es un plan eterno. Y Dios está siendo exaltado por medio de su plan. Y en esta porción que estamos estudiando, que ya estamos a término de estudiar en estos minutos que nos quedan, eso es lo que Mateo hace: exaltar el propósito de Dios por encima de las acusaciones, de las opresiones. ¿Cuál fue el contexto de lo que vimos en esta mañana? Señor Jesucristo amenazado de ser destruido, y el Señor Jesucristo, en favor y en aras del propósito mayor, en aras de preservar el cumplimiento de la palabra profética sobre el siervo de Jehová, hace así, se recoge. Se recoge y le ordena, les pide encarecidamente a las personas: no revelen nada de lo que han visto. No porque yo no tenga autoridad, no porque yo tenga miedo en este momento, no, porque el propósito de Dios es mayor. Y mi hermano, eso es lo que sucede con tu vida y con la mía. Sobre todo cuando estamos involucrados en medio de un contexto donde la palabra de Dios o la labor ministerial pudiera darnos algún grado de autoridad particular. Mi hermano, los propósitos de Dios están por encima de todo eso. Los propósitos de Dios para con su iglesia están por encima de la autoridad de cualquier hombre, mi hermano. Y el Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, evidenció este
este principio e involucró a los hombres, para que nosotros pudiésemos ser parte de sus propósitos. No como una condición, si tú no obedeces, entonces los propósitos de Dios no se llevarán a cabo. No, mi hermano, porque también vimos esa cara de la moneda en esta mañana. Mira, ten cuenta, si tú no obedeces, obediencia y testimonio vendrá de cualquier otro lugar. Obediencia y testimonio vendrá de quien menos tú esperas. De quien menos tú esperas. A veces hay personas en medio de la iglesia que son las que menos tú crees que van a obedecer y que van a servir. Y esas son las que dan más testimonio y más gloria al nombre de Cristo. Por medio de su inquebrantable pasión por la gloria de Cristo. Por medio de su evidente compromiso con la gloria de Cristo. Por medio de su evidente compromiso con la obra local, con la iglesia local. A veces de quien menos tú esperas. De manera que lo que el Señor está haciendo, mi amado hermano, es dándonos un reflejo en esta mañana de lo que Él puede hacer soberanamente con sus planes inquebrantables. Que nuestra obediencia o no, nuestra desobediencia o no, no lo van a alterar. Pero la bendición es tuya y mía cuando obedecemos al Señor. La bendición te corresponde a ti cuando obedeces. Y te pierdes toda la bendición cuando tú no te sujetas a los planes de Dios. Finalmente, mi hermano, el cumplimiento del propósito del siervo de Jehová. Dice allí, verso 18, final, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. El Dios de los cielos presenta el carácter del Señor Jesucristo como ese carácter manso, ese carácter sujeto a la voluntad de Dios en términos del amor que Dios ha mostrado por medio de él. El Señor Jesucristo, como siervo de Dios, de igual manera muestra ese amor para con los hombres de una manera apacible, de una manera tierna, las verdaderas cuerdas de amor por medio del cual los hombres son llamados a salvación, las representa el Señor Jesucristo. En toda su ternura, cuando se predica su palabra, cuando se predica ese carácter del siervo de Jehová, pero cuando también se predica en ese carácter del siervo de Jehová, el carácter que usted y yo debemos asumir cuando predicamos su palabra. Y de manera muy particular, el Señor usa dos figuras aquí en esta porción. Dice la palabra de Dios, la caña cascada no quebrará. El Señor Jesucristo no establecerá su vara de hierro sobre aquel que está, dice la palabra de Dios por medio de esta figura, a punto de romperse, al borde de quebrarse anímicamente por el insostenible sentimiento de culpa que puede provocar el pecado en sus vidas. Una caña cascada es esa caña que en un momento dado fue verde, fue firme, pero luego los afanes del sol, del viento, de la lluvia, mira, erosionan esa contextura de la caña y es un pedazo de caña mayugado, ya destrozado, casi a punto de caer. La palabra de Dios dice que el siervo de Jehová no quebrará la caña cascada. El siervo de Jehová no impondrá sobre aquel que ya está batallando. Al contrario, el Señor Jesucristo vino a traer salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo vino para que vinieran a Él todos los que están cargados y cansados, porque Él ha prometido hacernos descansar. De igual manera, la figura del pábilo que humea es aquella persona que en un momento dado fue luz, pero ahora, dice esta figura particular, es simplemente un humito, una vela que se está apagando, es una llama que se está extinguiendo, es una pasión
por la persona de Dios que está a punto de desaparecer, y la palabra de Dios nos muestra al Señor Jesucristo como ese autor de una renovación espiritual en nuestra vida. No apagará el pábilo que humea. Antes bien, el Señor Jesucristo revitalizará la pasión por su nombre en todos aquellos que estemos dispuestos a involucrarnos en sus propósitos eternos. Antes que cualquiera de estas cosas ocurra, mi amado hermano, el Dios de los cielos traerá a victoria el juicio por medio de la persona de Cristo y por medio de la predicación de su palabra. Eso es lo que la profecía establece. Por eso, mi amado, en esta mañana, como conclusión y como aplicación, el propósito supremo del siervo escogido de Jehová en medio de la oposición es que Dios en sus planes eternos exalte para su gloria el carácter de ese siervo sobre el cual había sido profetizada su palabra. Y ese siervo había declarado claramente sus propósitos de mantenerse sujeto a la voluntad del Padre, mi amado hermano. Aunque parecía estar cediendo en este momento, el Señor Jesucristo procuró que los propósitos del Padre, los propósitos eternos, se mantuvieran siendo exaltados, se mantuvieran siendo vindicados. El Señor Jesucristo vindicó, preservó la gloria y el honor de los planes eternos de Dios el Padre por medio de este episodio particular en el que el Señor Jesucristo se vio cediendo. Mi amado hermano, tú y yo pudiéramos en algún momento parecer que estamos huyendo de los hombres. Pero si la voluntad de Dios es vindicada y sus propósitos preservados, entonces, mi hermano, mira, que nadie te cause tropiezo. Disponte a cumplir la voluntad de Dios en tu vida sin importar lo que pueda hacer el hombre. Y por último, recuerde que en medio de la oposición del Evangelio, lo que nos toca a nosotros es proponer en nuestros corazones ser fieles a la voluntad del Señor. Porque más temprano que tarde, mi amado hermano, Dios completará sus propósitos. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros y Dios se ocupará de completar esa obra en cada uno de nosotros. Los planes eternos de nuestro Dios no podrán ser quebrantados, no podrán ser entorpecidos. Si en esta mañana tú me estás escuchando, si en esta mañana tú estás conectado con nosotros, y a ti se te dificulta ubicarte en el contexto de los planes de Dios, en los planes eternos de Dios, es posible que tú necesites a Cristo en tu corazón. Porque cuando tú y yo tenemos la convicción que el Espíritu de Dios nos da por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento, nosotros conocemos su palabra, a nosotros se nos otorga por gracia un apetito espiritual para que vengamos a su palabra. Por eso estamos tú y yo aquí en esta mañana, delante de su palabra, buscando su voluntad para nuestras vidas. Y ese es el contexto donde tú y yo podemos colocarnos, podemos alinearnos con los planes de Dios, podemos ser considerados como parte de los planes eternos de nuestro Dios. Propón tu corazón para ello, mi amado hermano. Propón tu corazón para revisar tu condición espiritual, para que puedas recibir a Cristo Jesús como Salvador y Señor en tu vida. Déjame decirte, si tú no lo haces, obediencia, honra y gloria vendrá de otra parte. Obediencia, honra, gloria, sujeción a los planes eternos de nuestro Dios vendrá de cualquier otra parte. Y tú te estarás perdiendo la bendición. Tú estarás perdiendo la bendición del Dios de los cielos. De manera que en esta mañana es mi oración que así como el carácter del siervo escogido se muestra como un carácter apacible, como un carácter de gracia, ese sea el mismo carácter con el que nosotros podamos hablar a tu corazón. Si tú estás en Cristo en esta mañana, ven a los pies de este Mesías anunciado, de este siervo escogido, del cual dice la palabra de Dios
que no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea antes de que Él pueda traer a victoria todas estas cosas que el Señor Jesucristo recibió del Padre para honra y gloria eternas de su nombre. A ti y a mí nos toca involucrarnos en sus propósitos eternos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos, oh Señor, la convicción de tu santo escogido para bendición de las naciones. Nos has dado la convicción acerca de Cristo Jesús. Nos has dado convicción eterna por medio de la obra de tu Espíritu acerca de Cristo. No solamente has hecho esto, has descrito el carácter del siervo escogido en tu palabra. Y hoy nosotros podemos ver esa descripción. Nosotros podemos ver el valor supremo, el valor eterno de ese carácter del siervo escogido. Y podemos entender claramente por qué razones el Señor Jesucristo, con algunas actitudes que hoy pudieran parecer humillantes, ceder ante el ataque o la amenaza en medio de la oposición, por qué razones el Señor Jesucristo hizo esto para exaltar el valor de tus propósitos eternos sobre su vida. Ayúdanos a hacer lo mismo, Dios del cielo, a ceder aún en medio de la oposición o las amenazas, para que el carácter de Cristo pueda ser reflejado en medio nuestro. Ayúdanos, oh Dios del cielo, ayúdanos a ser testimonio delante de aquellos que no conocen a Cristo, pero que hoy son invitados, a quienes hoy extendemos, oh Señor, una invitación para que puedan poner sus ojos en este Mesías anunciado, en este Cristo Jesús, que ha sido dado para salvación de todo aquel que cree. Gracias, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, damos gracias al Señor por esta mañana. Queremos bendecir a la iglesia. Queremos seguir orando por nuestro país en medio de esta condición climática que nos afecta. Damos gracias al Señor porque estamos aquí en esta mañana. Damos gracias al Señor porque hemos podido acercarnos a su palabra y ojalá que haya sido para bendición de la iglesia.